El tema de hoy titula La oración y el desaliento. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido que oramos y no pasan las cosas que pedimos y nos desalentamos, ¿no? Pero antes de empezar el tema, le tengo una buena noticia. El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Denle un aplauso ahí donde está el Señor. Dígale gracias, Señor, por tu gracia. Oh, gracias, Señor, porque eres bueno. Ahí donde está, incline su cabeza, vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por esta mañana. Quiero pedirte, Señor, que te entronices en este lugar, Señor amado, para que puedas enseñarnos tu palabra. Así como te sentabas en la barca de Pedro, Señor, queremos que estés aquí y nos instruyas, nos enseñes, nos corrijas. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Sabemos que estás con nosotros donde quiera que vayamos. Y es por eso que te pido ahora, Señor, esta mañana que nos toques, que nos llenes, que nos unjas, Señor, con tu palabra, para que podamos, Señor, salir de aquí llenos de tu Espíritu Santo. Te entrego este lugar, Señor, que yo no hable, sino que hable tu Espíritu Santo, que yo disminuya, Señor, para que tú te engrandezcas en gran manera, Señor, en cada persona que está aquí. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, lo profetizamos y así lo creemos. Amén y amén. El tema se llama la oración y el desaliento. ¿No le ha pasado que muchas veces cuando va a orar va con mucha fe? Dice, yo voy a orar y esto va a pasar, esto va a ocurrir, pero pasa el tiempo y no pasa. Y es ahí que nos viene un desánimo, un desaliento y decimos, ¿qué pasa? Y la palabra desaliento significa pérdida de ánimo o de la energía para hacer lo que uno está haciendo o se propone hacer. Muchas veces pasa por nuestra cabeza y dice, ¿será que estoy orando bien? ¿Será que Dios escucha mi oración? ¿Será que tal vez Dios no quiere darme eso? ¿Será que estoy pidiendo algo que no está bien? Por eso no me llega el milagro. Y eso hace que nosotros, cuando nos desanimamos, retrocedemos en la oración. Y muchas veces decimos, ya no voy a orar porque no pasa nada. Muchas veces yo quiero orar, sentir el poder de Dios, pero oro y no pasa nada. Pero esta mañana el Señor te va a dar una palabra tan poderosa que vas a salir de este lugar sabiendo que cuando tú empiezas a orar, el Señor te escucha en ese momento. Por eso quiero que me acompañe en el libro de Daniel 10, 12 al 14. Vemos aquí la vida de Daniel. Cuando empezó a orar pasaron casi 3 semanas para que sea contestada su oración. Y dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Se dan cuenta del secreto espiritual que hay? Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde el primer día que tú decides clamar al Señor y pones tu corazón, dice, a entender de que la oración sí va a traer tu bendición, sí va a mover el reino espiritual para que mueva el reino físico. Cuando ahí le dice, cuando tú desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. ¿Se dan cuenta lo importante de hablar las palabras? Dios quiere que hablemos lo que necesitamos. Muchas veces decimos, Dios ya sabe. Hay un versículo que dice, Dios ya sabe lo que vas a pedir hasta antes que lo pidas. Entonces muchos se agarran de ese versículo y dicen, ¿para qué voy a pedir si Dios ya sabe? Dios ya sabe, pero Él quiere que tú le digas qué quieres. Muchas veces nosotros sabemos qué quiere nuestro hijo, pero le traemos ese regalo y a veces nos dice, no era de este color, no era este modelo. Muchas veces hasta dicen, quería, pero yo no te he pedido. Todavía nos salen y nos quedamos con el regalo a medias. Por eso Dios, cuando quiere que tú digas algo que realmente necesitas, quiere que lo hables, le seas específico. Quiero un auto de esta marca que sirva para esto. Quiero una casa con tantos cuartos, con un patio, con piscina. Y además Dios te dice, pide como tú quieras. Muchas veces nosotros limitamos a Dios en nuestra imaginación y le pedimos cosas pequeñas, aunque sea un autito chiquitito, una casa chiquitita, un negocito, todo concito. Y Dios te dice, pídeme grande, pídeme las cosas más grandes, de lo que piensas más grande, porque ese soy yo, ese soy tu Dios.
el que quiero bendecirte. El diablo nos ha puesto en nuestra mente una mentalidad de verlo a Dios como un papá humano, que solo le podemos pedir cosas limitadas de acuerdo a la capacidad, a su dinero. Pero Dios dice: yo tengo todo para darte, yo ya he ganado las riquezas en Cristo Jesús para ti, pero tú tienes que arrebatarlas en oración, pedirlas para que vengan. Y aquí te das cuenta cómo dice: fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. O sea, ¿qué causa que venga el milagro? ¿Qué causa que venga la bendición? Tus palabras. Por eso dice: a causa de tus palabras. Entonces se dan cuenta, tardó 21 días en venir la respuesta, pero Daniel nunca desistió. Y aquí la palabra nos demuestra: no te desalientes, va a venir el milagro. Seguí orando, seguí clamando, seguí orando por ese familiar que está enfermo, seguí orando por tus finanzas, seguí orando por tus hijos. El Señor te va a traer la respuesta, porque hay una lucha. Aquí vemos en este versículo cómo 21 días tardó, porque hubo una lucha en el reino de los cielos hasta que venga la tierra. Había una lucha, el diablo se interponía para que venga el milagro. Pero como él siguió persistiendo, después de 21 días llegó el milagro. Ahí nos muestra que estamos viviendo nosotros, lo que hablábamos el domingo anterior, es una lucha espiritual que no debemos dejar que pase como cualquier cosa y decir no pasa nada, sino sabemos que estamos con una lucha terrible, pero lo lindo es que es una lucha que ya está ganada por nuestro Señor. Amén. Vamos a Efesios 6:12. Ahí vamos a darnos cuenta el por qué a veces Dios nos pide que seamos luchadores en nuestra oración. Y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Se dan cuenta? Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. ¿Se dan cuenta? Son huestes espirituales de maldad. No son huestes espirituales que te quieren ayudar, te quieren bendecir, sino dice de maldad en las regiones celestes. Se dan cuenta, la lucha que tenemos no es fácil, y por eso el diablo lo que más teme es una persona que está orando. Siempre el diablo se va a poner a nuestras oraciones, es lo que más nos va a desalentar. Como iglesia, cuando vamos a hacer una campaña de milagros, se llenan las iglesias. Vamos a hacer una campaña donde va a haber música y adoración, se llenan las iglesias. Pero cuando dices vamos a hacer una campaña de oración, son las más vacías, porque el diablo ya ha puesto mucho desaliento en nosotros para poder orar. Hay gente que es cristiana, puede estar con el Señor, pero no cree en el poder de la oración. No cree que la oración tiene tanto poder que cambia y transforma nuestras vidas. El enemigo todo el tiempo va a luchar para que esta mente tengamos nosotros y decir: ya le he pedido al Señor, no pasa, ni modo, Él ya verá. Y Dios te dice: insistí, seguí luchando porque tu bendición está en camino. Pero ¿qué va a determinar que llegue tu bendición? Tus palabras. Que sigas declarando victoria, que sigas declarando que todo va a estar bien. Hay gente que dice: le he pedido al Señor, pero a ver, ojalá pase. Voy a tener una casa, yo creo, tal vez. Una vez escuché de alguien decía: creo, pero no creo. Y están en una lucha. Y dice la Biblia que no tenemos que ser de doble ánimo, tenemos que seguir persistiendo y decir: va a llegar el milagro. Pero sigues en esa casa que hasta no has pagado las cuotas al banco, te la van a quitar. El Señor me la va a dar, y no solo esta, me va a dar otra. Estás hablando que vas a sanarte, pero estás mal. Mira cómo está tu físico. No importa, estoy caminando a mi bendición, a mi sanidad. Estoy yendo en camino a ser bendecido en todo lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque eso quiere que salgan. Tus palabras determinan qué va a venir a tu vida. Aquí vemos claramente, dice: por tus palabras estoy aquí con el milagro, te dice el Señor. ¿Qué has hablado todo este tiempo? Has hablado bendición, has hablado no va a dar la cuota, no voy a pagar, el banco nos va a quitar, la enfermedad no se va. ¿Qué has estado hablando? Aquí la palabra te dice: habla bendición, deja de hablar lo contrario. Por más que estés viviendo lo contrario, habla bendición. Di: el Señor va a traer, el Señor lo va a hacer. Lo importante es no desanimarnos, lo importante es ser vencedores. Como Daniel venció ese tiempo de espera, así también nosotros sabemos que Dios está trabajando. A veces Dios espera un tiempo que te llegue la bendición para que tú tanto pelear por esa bendición. Después eres una persona que sabes y puedes aconsejar a otros a orar por lo mismo y decir: a mí también me ha pasado.
pero persiste, seguí, el Señor va a traer. Vamos a Lucas 18, 1 al 8. Aquí Jesús les refirió a sus discípulos. Otra parábola es donde nos enseña cómo orar siempre y no desmayar. En este versículo vemos ahí una viuda que se refiere ahí, que iba donde un juez que era injusto, dice la palabra, y el juez dice: yo no creo en Dios, no creo en nada, no tengo por qué hacer favor a nadie. Pero esta viuda, dice ahí en este versículo, en esta parábola, dice, insistía todos los días, iba a tocar su puerta, y él dice: esta viuda me es molesta, todos los días viene, y saben, le voy a hacer justicia, por más que no quiero, le voy a hacer justicia, no porque yo quiera o porque yo sea bueno, sino porque ya no la aguanto más. Y aquí Dios nos muestra esta parábola, Jesús habla, porque eso quiere el Señor, que seamos así de persistentes, seamos así de molestos con el Señor y le pidamos todos los días, vayamos a su presencia a decirle: Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, y ten por seguro que se va a desatar el milagro que estás queriendo, porque Dios te dice: toca, abre, insiste, sé como esta viuda, ve y dile. Y el juez dice: le voy a hacer justicia porque viene a mí de día y de noche, todo el tiempo viene a hablarme. Y el Señor te dice: ven así de día y de noche. ¿Se dan cuenta la importancia de orar y de creerle al Señor? Pero no es solo orar y olvidarnos, sino aquí nos muestra esta historia de la viuda, que así quiere el Señor, que seamos molestos en nuestra oración con Él. Es como un hijo, que tanto un hijo te insiste que quiere algo, llega un rato que hasta le das lo que te está pidiendo, porque ya hasta a veces es molesto lo que te pide. Y qué lindo que el Señor te diga: quiero que seas molesto conmigo, que me insistas, que persistas, que no desistas de lo que tú quieres. Vamos a Lucas 18, ahí en ese versículo 7 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Se dan cuenta lo hermoso que dice la palabra? ¿Se tardará en responderles? Clama a Él de día y de noche, todo el tiempo, y Él te asegura que va a venir la respuesta. Otro ejemplo de persistencia en Lucas 11, 5 al 10. Y dice así: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. ¿Qué va a hacer que le dé? La importunidad, la insistencia. Aquí vemos como este amigo, que llega otro amigo a su casa y le dice: tengo hambre, y llega a medianoche. Entonces él va a la casa del otro amigo a pedirle pan. Y ese amigo que está en la casa ya cerrado es como Dios, como si fuese Dios, que tú vas y le dices: dame pan, y él te dice tal vez: no me molestes, ¿no ves que estoy echado con mis hijos aquí? Muchas veces eso pasa y nos vamos y ya dejamos de orar. Pero aquí, ¿qué dice el Señor? Que: amigo, por favor, 3 panes necesito. Y aquí dice que muchas veces le decía, y agarra el amigo y dice: ya no soporto más, es muy insistente. Y dice: se levantará por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Es Dios diciéndote: insiste y te voy a dar todo lo que necesites, todo lo que me pidas, todo lo que has estado soñando, te lo voy a dar. Pero demostrame que quieres, demostrame que realmente necesitas. Cuando uno realmente necesita es cuando insiste. Cuando necesitamos que un papeleo nos salga en la alcaldía, en la renta, ¿cómo vamos? Estamos horas esperando que nos den, seguimos insistiendo, volvemos al día siguiente, por más que haya una cola terrible, seguimos porque queremos que salga eso. Y Dios te está diciendo lo mismo: ¿quieres tu milagro? ¿Quieres que venga? Ven a pedirle pan al Señor. Tal vez tú no tienes el milagro en tus manos, pero el Señor lo tiene. Entonces tú tienes que interceder. Aquí también nos muestra que nosotros, cuando Él va donde el otro amigo, es cuando tú intercedes por alguien.
intercedes por tus hijos, intercedes por las personas que amas, por las personas que vienen a ti. Vas y le dices: Señor, dame pan, porque ha venido un amigo a medianoche, y medianoche siempre representa en la palabra el momento más duro de la prueba. Pero ahí te dice Dios: yo te quiero usar a ti para que vengas a mí, intercedas por tu amigo que necesita ese pan de vida, necesita ese milagro. Entonces tú tienes que venir al Señor y decirle: Señor, dame pan, dame pan. Y el Señor dice que va a darte todo cuanto necesites, todo cuanto pidas. Amén. Es hermoso ver la palabra cómo nos muestra que nosotros tenemos que estar así, orando. Jesucristo mismo nos muestra cuando Él vino aquí a la tierra, oraba de día, oraba de noche, toda la noche, oraba en la madrugada. Entonces nos damos cuenta que Jesús mismo, siendo Dios, nos muestra cómo Él tenía que orar hasta que suceda. La palabra del Señor es impresionante. Dice que Jesús se iba a orar toda la noche, y cuando salía o amanecía y Él venía del monte de donde venía a orar, los milagros ocurrían en fracción de segundos. Veía un ciego y le decía: recobra la vista, en segundos. Venía del monte y le decía: Lázaro, resucita, y resucitaba en cuestión de 10 segundos. La cantidad que tú apliques de oración va a determinar en cuánto tiempo salga tu milagro. Las horas que puedas pasar con Dios, a los hombres se vuelven segundos, se vuelven minutos. Mientras más horas tú aplicas en tu oración con Dios, todo lo que necesites en lo que es en esta vida natural va a pasar en cuestión de minutos, días, segundos, porque eso va a determinar cuánto tú crees. Jesús, cuando terminaba de orar, siempre de Él muestra la palabra, emanaba poder. Cuando Pablo y Silas, dice la palabra, estaban viniendo a la hora de la oración al templo y ven a un cojo de nacimiento y le dicen: no tengo plata ni oro. ¿Qué tengo? Tenía oración acumulada. Y por eso es que le dice: te levantas en el nombre de Jesús. Cuando tú tienes oración acumulada en ti, los milagros ocurren. Lo que tú hablas pasa, lo que tú determinas, eso pasa. Pero tienes que estar cargado de oración en tu vida. Muchas veces queremos que ocurra el milagro, oramos por enfermos, oramos por una cosa, pero no hemos cargado nuestra vida en la presencia del Señor. Es importante como cristianos que debemos orar. La oración es la clave. No hay manera de decir: de otra manera lo voy a conseguir. No hay. Dios ha determinado. ¿Quieres poder? ¿Quieres que ocurra la unción? ¿Necesitas ese milagro? Ven a mi presencia y toca la puerta, que yo te voy a abrir. Y no solo te voy a abrir, te voy a dar todo eso que estás necesitando. Existen condiciones a vencer antes de empezar a orar. Primero, debemos vencer la acusación del diablo. ¿Cuántas veces entramos a orar y el diablo nos acusa? Y te dice: pero si acabas de pecar, ¿cómo quieres venir a orar? Pero si tienes ese carácter, o sea, ¿crees que Dios te va a escuchar? No eres lo suficientemente santo para que Dios te escuche. Mejor andate a jugar fútbol, anda a jugar a otra cosa, distraete, anda a trabajar. El diablo te dice: tienes pecados, ¿qué vienes aquí a buscar al Señor? Y el Señor te dice: tienes que venir así como estás a mi presencia y pedirle perdón y decirle: Señor, perdona mis pecados, límpiame. Tienes que decir: me arrepiento de mis pecados, Señor, y vengo a tu presencia. Y una vez arrepentidos, dice la palabra que Dios te perdona. Muchos dicen: no sé si hablar porque acabo de pecar. Dios dice: si vienes y te pones a cuentas, te perdona. Si Él nos enseña a perdonar 70 veces 7 al día, ¿por qué crees que Él no te va a perdonar lo que has hecho ese día? Qué hermoso es nuestro Dios, que nos ama tanto, que dice: ven, arrepentite y yo te voy a perdonar. Vamos a primera de Juan 1:9 y dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Toda maldad, imagínense la misericordia de Dios, dice toda maldad. Entonces Dios no quiere que prestes atención a lo que te acusa el diablo, a lo que te acusa tu mente. A veces nosotros mismos nos acusamos. Nos gusta sentirnos la víctima. Yo no lo hago porque yo soy malo, yo no soy una persona buena.
no tengo la capacidad. A veces tenemos que luchar contra, sobre todo a veces con nuestro yo, nuestra autocompasión. Dios te dice, todo eso tienes que dejar, la acusación del diablo, lo que tú mismo te acusas, y decir, y es importante perdonarte a ti mismo. Muchas veces uno no se perdona y van y dicen, yo no le puedo pedir esto al Señor porque yo soy malo, porque yo he hecho esto, porque yo hago el otro. Dios te dice, perdónate a ti mismo, perdónate y decir, voy a continuar adelante, voy a seguir adelante, me perdono yo mismo. No importa si he cometido un error, por mi culpa la fábrica ha quebrado, por mi culpa no he logrado tal cosa, por mi culpa un accidente, deja de ya eso a un lado y di, el Señor tiene todo nuevo, el Señor tiene grandes cosas para mí, entonces voy a entrar a la oración. Aquí la palabra dice, Dios es fiel y justo para perdonarme. Usted ha sido limpiado por la sangre preciosa de Jesús. Usted vale la sangre de Cristo. El valor que usted tiene es incalculable. Tiene un Padre Celestial que lo ama a pesar de cualquier circunstancia. Él nos ama y siempre nos perdona y quiere que estemos con Él, que lo busquemos a Él todo el tiempo. Entonces, para entrar a orar, lo primero que tengo que hacer es sacar todo lo malo que está en mí y decirle al Señor, perdóname, me arrepiento, Señor. Así logramos una oración efectiva. Como segundo lugar, no debemos pedir mal. Vamos a Santiago 4, del 2 al 3. Dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, porque eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. ¿Se dan cuenta? En esta versión dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces hay personas que me dicen, ¿cómo puedo orar? Porque yo lo que le estoy pidiendo es un auto, es para un deleite, quiero un auto, o le pedí una casa con piscina, le pedí una casa grande, es algo que yo quiero. Entonces no debo pedir cosas que me gustan. No se refiere a eso. La Biblia dice que pidas en grande, pero lo que no te va a llegar es cuando tú pides porque quieres te envidien. Señor, dame un auto mejor que el del vecino porque quiero que vea que soy mejor. Quiero una casa más grande que la de él porque quiero que cuando venga se rasque. Ese tipo de oraciones, en vano estás orando. Esas oraciones que dices para tus deleites, es para tus codicias. Tienes 5 casas, no, pero quiero que digan, tengo 6 casas, Señor, 6, quiero 10, 20 autos. Y la verdad, el Señor te puede dar 100 autos, 100 casas si Él quiere. Pero si ve que tu corazón es bueno, Dios, ¿sabes cuándo te da Dios? Cuando tú tienes un corazón que cuando Él te da, tú das a otros. Inviertes en el reino, inviertes en personas que sabes que necesitan ayuda. El Señor dice la palabra claramente, Él da semilla al que siembra. Si tú eres que siembras, que tú eres de personas que dan, y dice, y da pan al que come. Entonces, cuando tú eres una persona que lo que vas a recibir va a ser para bendecir a otros, y la palabra dice mucho más para los santos, ¿cómo Dios no te va a bendecir? La bendición es naturalmente sobrenatural. Entonces el Señor nos ha llamado a vivir en abundancia, en prosperidad, en salud, en gozo, pero quiere que pidamos así, que nosotros pidamos creyendo que Él lo va a hacer. No, a veces nosotros queremos todo hacerlo en nuestras fuerzas. Yo voy a conseguir eso, yo voy a lograr eso. Cuando Dios te dice, yo quiero hacerlo, yo quiero darte, yo voy a conseguir. Deja de codiciar. Entonces empecemos a pedirle al Señor como ese Dios papá que tiene todo, que nos ama. Tienes un problema familiar, tienes un problema en tu matrimonio, tienes un problema con tus hijos, tienes un problema en cualquier área. Hoy el Señor te dice, está hecho, yo lo voy a resolver, yo te voy a librar de eso, yo te voy a dar la victoria, yo voy a recuperar tu hogar, yo voy a recuperar tu economía. Pero ven a mi presencia, ven a ese lugar secreto, ven a esa carpa del encuentro donde estoy yo esperándote. Dice la palabra, cuando tú cierras la puerta, Dios ya está ahí.
listo para escuchar tu oración. Y eso que tú haces en secreto con el Señor, Él te recompensa en público. Todos van a ver tu bendición, todos van a decir: quiero ese Dios que tú crees, porque yo sé que me han contado que tú te encierras en tu cuarto y cuando sales de ese cuarto, de ti sale poder. Oras y eso ocurre. Eres bendecido. ¿Por qué? Porque dedicamos tiempo al Señor. Entonces tenemos que hacer eso. Como tercer lugar, no debemos dudar. Muchas veces entramos al cuarto de oración o entramos a orar, pero no creo que pase, pero a ver, voy a orar. Veremos si pasa. Y Dios dice: no, entra sabiendo que sí va a pasar, que sí lo voy a hacer, que sí voy a lograr. Vamos a Santiago 1, 6 al 7. Dice así: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Se dan cuenta? Dice que eres semejante. Si dudas, eres semejante a esa ola de mar. Cuando vamos al mar y vemos una olita, no le damos ninguna importancia. Pero cuando vemos una ola grande, un tsunami, hasta corremos. Dios quiere que seas esa ola, ese tsunami que arrastre todas las intenciones del diablo y que te dé la victoria. Quiere que tengas esa fuerza de una ola, no como una onda de mar. Por eso dice: es semejante a una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces solo por la fe es que se deja de dudar. A partir de ahora tenemos que entrar a ese cuarto de oración, a ese cuarto de guerra. Y como dice la palabra, es de guerra. Hay potestades, hay principados, hay huestes de maldad que están en contra de que te venga el milagro. Odian tu vida. Pero tú tienes al Rey de Reyes, Señor de Señores, al campeón, al que ha ganado la batalla por ti, al que te va a dar la victoria, al que te va a dar la sanidad, el que ha muerto en esa cruz para darte todas las bendiciones que necesitas. Entonces entras con esa fe, entras con ese impulso y dices: hoy yo voy a vencer, hoy yo voy a lograr, hoy voy a conseguir lo que me ha costado tanto tiempo, lo voy a conseguir rápido, porque hoy Dios me va a dar el milagro. Dale un aplauso al Señor y dile: gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Vamos a Juan 15, 7. Dice así la palabra del Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid alguna cosa. ¿Qué dice? Lo que quieras. Todo, pedid todo lo que queréis y os será, va a ser hecho, os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios quiere darnos bendiciones, pero debemos cumplir y permanecer en Él. Buscarlo, dice claramente, dice: si permanecéis en mí, si estás en mi presencia, si me buscas día y noche y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué son sus palabras? Es la palabra del Señor, lo que está en la Biblia, y te dice: yo he muerto por ti, te he dado la sanidad, te he dado la prosperidad, te he dado la abundancia, te he dado todo lo que tú necesitas para que seas feliz en esta vida. Todo te va a llegar. ¿Por qué? Porque mis palabras permanecen en ti. Y todo lo que pidas te voy a dar. Vemos la palabra del Señor, qué poderosa es, como nos muestra que dividió el mar Rojo, les dio una columna de fuego para que vayan por la noche, una nube en el día que los protegía. Y eso es lo que hace el Señor. Hemos venido a un lugar de guerra, de desierto, pero nos da su Espíritu Santo para que podamos seguir, triunfar. Cuando vienen las pruebas, todo está difícil, nos damos cuenta que el Señor tiene algo más allá, tiene algo provisto para mí, para que todo me salga bien, para que todo esté bien. Dios te ha traído esta mañana para decir: ya no sufras más, confía en mí. Ahí donde estás, a ver, ponte a pensar, ¿qué le has pedido al Señor todo este tiempo? ¿Qué has estado hablándole al Señor? ¿Y cuánto tiempo le has pedido? ¿Cuánto tiempo has dedicado a ese milagro? 2 minutos, 5 minutos, 1 hora, un día, una noche.
Es increíble. Yo en mi vida, los milagros más grandes que he vivido han sido cuando a veces me amanecía orando y al día siguiente Dios hacía algo tremendo. Hay veces que también oraba y no pasaba nada, según yo, pero después pasaba un tiempo y veía el milagro. Este lugar que ustedes ven, el día que hemos aperturado y hemos hecho, era algo que estaba en mi corazón hace muchos años atrás. Lloraba al Señor, lloraba y dejé un tiempo de orar. Es como que desistí, pero me llegó esta palabra que estoy compartiendo con ustedes ahora y he vuelto a orar, he vuelto a clamar, he vuelto a pedirle al Señor, y ha sido increíble que en menos de un mes todo se ha dado. Y eso quiere el Señor, que en ti pase lo mismo. Eso que has estado pidiendo mucho tiempo, el Señor quiere que ya pase, que ya sea un hecho en tu vida. Vamos, Efesios 6:18 dice así: orando en todo tiempo. En todo tiempo. No importa si estás alegre, estás triste, desanimado, estás con plata, estás sin plata. No importa. No importa. Dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La parte que se comunica con Dios de nosotros es el Espíritu, se comunica directamente con Dios. Entonces por eso dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, con todo tu espíritu, todo tu corazón, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Se dan cuenta? Dice, y velando en ello. Tú tienes que orar y estar atento, velando. Ya va a venir, ya va a pasar. He orado y esto va a pasar, pero no tienes, va a pasar. ¿Cómo puedes creer que va a venir si ya está todo destruido? Va a pasar, porque Dios me ha dicho que si yo le creo a Él, Él va a hacer que pasen las cosas. Dios quiere que tú le creas a Él, a su palabra. ¿Por qué tú no vas a orar? Porque crees que sí va a pasar. ¿Sabes por qué no oramos? Porque creemos que no va a pasar. Y buscamos una persona que ore por nosotros. Buscamos a ver qué evangelista o qué pastor va a llegar ungido para que yo vaya, me toque. Y yo sé que ahí tenemos fe y pasa. Porque ¿qué hacemos los que oramos horas? A veces uno dice, ¿qué haces orando 5 horas al Señor? ¿Qué pides? Yo pido por ustedes, oro por ustedes. Cuando ustedes entran a orar, oren por su familia, oren por la persona que necesita. A veces la oración se nos hace muy corta porque decimos, ¿qué voy a pedirle al Señor después de los 10 minutos? Ya no sé qué más pedirle. Ya le he pedido 2 autos, 3 casas, le he pedido y empieza a hacer tus cables. No, ya no sé qué más pedirle, tengo todo. Internet ilimitado más le he pedido. No sé ya qué pedir. Y Dios te dice, ¿y tu vecino qué necesita? Esa persona que ha venido a ti diciéndote, no sé qué hacer porque mi hijo no quiere venir a los pies de Cristo. Esa persona que dice, no sé qué hacer, estoy viniendo del hospital y no se sana mi mamá, no se sana mi papá. Ahí entras tú en ese cuarto de guerra y, como dice aquí, le dice, Señor, dame pan para que yo le dé pan, y vayas y ores por esa persona y sea sanada, sea curada, sea prosperada, sea llevada a todos los niveles que Dios te ha traído, porque dice que hemos venido para vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. No es lo que estás viviendo, no es lo que estás sintiendo, no es lo que crees. Tus ojos pueden ver la cosa mala, pero Dios dice, te voy a abrir los ojos espirituales y ¿sabes qué? Visualízate en ese hospital que esa persona se está levantando. Visualízate que tu hijo está llegando a la iglesia y está adorando al Señor. Visualiza tu casa, visualiza tu auto, visualiza todo lo que tú quieres. Dios quiere que tengas una visualización en las cosas celestiales de Él y no en lo que estás viviendo. Y es sencillo. ¿Cómo viene? En esta guerra de la oración. ¿Y saben qué es lo lindo? Ya está ganada. Solo nos toca pelearla en oración. No tenemos que estar sacrificando nada. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios quiere eso, que ores. Es algo tan sencillo, pero tan poderoso, que Dios quiere traer eso a tu vida.
quiere bendecirte, quiere darte todas las cosas, pero orando todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos, por otros cristianos, hermanos de la iglesia. Por eso nos congregamos, porque aquí pasa: hermano, te cuento, estoy deprimido. Hermano, te cuento que me duele. Hermano, te cuento que no sale mi negocio. Hermano, aquí compartimos nuestras dolencias y nuestros triunfos y nuestras bendiciones. Y ten por seguro que aquí en este lugar vamos a escuchar: hermano, ¿te acuerdas que estaba mal? Ahora estoy bien. ¿Te acuerdas que mi hijo no quería hacer esto? Ahora hace esto. ¿Sabías, hermano, que ahora ya tengo tal negocio? El que no tenía ahora tengo. ¿Por qué? Porque ya me he movido en el reino espiritual. Ya sé lo que Dios quiere conmigo. Me he convencido de que soy un hijo de Dios y que yo atraigo las cosas del Espíritu. Primero se hacen en el Espíritu y Dios las vuelve materiales. Dios eso hizo. Dios habló primero y después las cosas fueron. Dios dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Cuando tú clamas, cuando tú hablas con autoridad, va a pasar. Entonces llama las cosas que no son como si fuesen. Ya estás sano, ya estoy sano, pero te sigues viendo mal. Estoy en proceso de sanarme. Cada día estoy mejor. Hay veces que nos vienen dolores. A mí muchas veces me ha pasado que he dudado también cuando he tenido un dolor y he dicho: ay, no, creo que esta vez ya ahí quedamos. Ya estoy queriendo dejarle a mi hijo, le voy a dejar este autito, el terreno. Ya quiero dejar mi herencia. Y dudamos cuando debemos decir: esto ya pagó papá. Yo ya estoy sano. Te empieza a doler. Es un recordatorio que tú tienes que decir: la sangre de Cristo tiene poder. Esto ha sido pagado por la llaga de Cristo. Mucho se dice por las llagas de Cristo. No es por las llagas que ha sido curado. La palabra dices por la llaga. Le han dado tantos golpes a Jesús que se le hizo una sola llaga en su espalda. Y por eso dice la palabra: por su llaga hemos sido curados. No llagas, se hizo una llaga. Él ha pagado por ti. Se le veía, dice, todita la espalda. Los médicos dicen que hasta se podía ver lo que respiraba. Entonces, por esa llaga tú ya has sido curado. Ha sido semejante precio pagado y andamos: no da. Tienes que declarar: cada que te duele, por su llaga he sido curado, por su llaga he sido sanado. Yo estoy vivo, yo estoy sano porque Él ya me ha sanado. Cuando alguien está enfermo, tienes que decirle: por la llaga de Cristo ya ha sido curado. Y orar. Es una guerra. Yo sé que es difícil porque nos ataca la cabeza. Mientras estamos orando y nos duele, es difícil. Mientras no tienes plata y estás pidiéndole al Señor que te ayude a cumplir todo lo que tienes que cumplir, es difícil. Cuando vienen y te tocan a la puerta y te dicen que te van a cortar la luz, es difícil seguir orando y creyendo. Pero ese es el momento donde a veces nuestro espíritu está tan afligido, está tan dolido, que recién clamamos, como dice, en espíritu. Y decimos: Señor, por favor, no doy más. Haz un milagro. Y Dios te dice: ven, vamos a vencer ese milagro. ¿Crees que no puedes caminar sobre el agua? Cuando le dijo a Pedro: ven, camina el agua, te das cuenta, él pisó el agua. ¿Cuántos en fe pisarían agua y de un mar que se está moviendo? Ahí ya te das cuenta que cuando él vio la ola venir y dice que empezó a asustarse y dudar, no se puso a pensar: ¿y de cómo ya estoy caminando sobre el agua? Ya era un milagro que esté sobre el agua. A veces Dios ya te ha traído el milagro, te está mostrando la salida, te está mostrando que ya está dando el milagro. El diablo se levanta mostrándote algo en tu mente, en tu corazón, y empiezas a hundirte. Y te olvidas que ya estás viviendo sobre un milagro que es andar sobre el agua. Entonces Jesús agarra y lo saca y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si se dan cuenta, no le dijo hombre sin fe, le dijo con poca fe. Por eso Dios, tenemos que decirle todos los días: Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi falta de fe. Tenemos que pedirle ayuda al Señor, que nos ayude a tener fe. Es fácil decirle a uno: estás mal, ten fe. ¿No tienes fe para curarte? ¿No tienes fe? Y hay muchos dicen: ¿y qué es fe? Sí, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que sabemos, pero no es una realidad en nuestro pensamiento.
Pero ¿qué es tener fe? Es creerle ciegamente al Señor que sí va a pasar. Es llamar a las cosas que ahora no veo y decir, las estoy viendo. Yo ya me veo ahí, ya me veo en esa empresa, ya me veo en ese auto, en esa casa, ya veo a mi familia feliz, unida. ¿Por qué? Porque Dios te cambia la visión. La oración te cambia la visión. La falta de oración, resultado, una fe débil. ¿Quieres una fe fuerte? Ora más. Se van a dar cuenta que cuando uno deja la oración es cuando más duda, más crees que no va a pasar. Y empiezas a desesperarte, a buscar personas cristianas, pastores, esos que saben, porque ya tu fe crees que Dios contigo no lo va a hacer. Y Dios te dice esta mañana, es contigo que lo voy a hacer. A ti te he dado la autoridad. Dice la palabra, en tu boca yo he puesto el poder de la vida y de la muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablar vida, ya no muerte. Voy a quebrar, no va a dar, se va a cerrar, me voy a enfermar, no va a dar este negocio, no voy a poder, no va a salir. No, tienes que decir, sí va a salir, sí voy a poder. Dios tiene un plan, Dios lo va a hacer. Ahora, obvio que hay un plan eterno de Dios. Muchas veces, muchos hasta se desaniman de orar. Imagínense cuando uno es pastor y tiene que ir a un hospital. No todos por los que uno ora se sanan, pero sabemos que hay un plan eterno. Eres el momento exacto a veces que el Señor tiene que llevarse a esa persona para ser salva, para hacer algo. Entonces tenemos que pensar que ya somos personas eternas. Dios, además de tener un plan aquí, tiene un plan eterno para la eternidad, vivir una eternidad plena, con gozos, con cosas buenas. Amén. Entonces no desiste, empiece a orar, empiece a clamar y el Señor va a hacer. Vamos a Mateo 7, de 7 al 8. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué debemos hacer? Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Se dan cuenta la palabra del Señor? Denle un aplauso al Señor y dile, gracias Señor. Qué lindo saber que yo voy a orar y va a estar. Tenemos que estar seguros de que Dios sí lo va a hacer. Él va a responder, dice su palabra, Él sí responderá. Queremos que algo suceda de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que orar, pedirle. Es la voluntad de Dios que estés sano. Es la voluntad de Dios que estés próspero. Es la voluntad de Dios que estés bien, que tengas salud, plena salud, para gozar todo lo que Él te da. Entonces, está en su voluntad. Yo pido y creo. Tenemos que luchar en oración para que ocurra y no desistir. Viene una bendición tan grande en estos tiempos que sabemos que ya todo lo que pidamos va a venir. Dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos hasta la riqueza del impío va a llegar al justo. No se sorprenda que algún día vaya a su cuenta y wow, alguien ha depositado $1,000,000. Wow, una tía de por ahí dice que soy heredero de una casa. Pero ¿por qué eso ocurren esas cosas? Cuando usted ora y cree y entra a esa presencia del Señor, todo es posible, dice, al que cree. ¿Crees? Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos ahora. ¿Y qué quieres que el Señor haga? ¿Qué quieres? Visualiza. Y ahora la pregunta yo te hago y te digo, ¿crees? Si crees, di creo. Creo que sí va a pasar. Creo que ya está hecho. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cree? Entonces dé por hecho eso. Ahora en el nombre de Jesús declaramos que ese milagro ocurre. Amén. Antes era un gigante, antes era algo difícil, pero ahora el Señor te dice, ya no es nada. Para mí eso no es nada. Has creído, eso va a pasar. Has creído que no iba a pasar tal vez, pero ahora has creído que sí, eso va a pasar porque has hablado bendición. Dios quiere que hables que sí va a pasar, que sí viene el milagro, viene todo para tu vida. Es tiempo de orar y alabar a Dios y decirle, Dios, gracias. Gracias porque eso va a venir. Yo voy a salir de esta. No me va a consumir la crisis, no me va a consumir la enfermedad. Voy a lograr hacer las cosas que Dios me ha dicho, porque soy un vencedor. Y dice aquí la palabra, vela
y ora. Tenemos que estar velando, atentos a que ya va a venir el milagro y dar testimonio. La palabra del Señor dice, continuando ese versículo, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Dice, ¿con qué hemos vencido? Con la oración, con la sangre, el testimonio de ellos. Entonces tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pasar aquí al frente y decir, estaba enfermo, pero ahora estoy sano. Estaba quebrado, pero ahora tengo provisión. Dios quiere que hagas eso. Vienen tiempos difíciles para el mundo. La cosa se está poniendo cada vez peor. Pero la buena noticia es que dice el Señor, cuando todo esté en caos en el mundo, yo voy a cuidar de ti. Yo voy a traer bendición a ti. Voy a darte las grandes cosas. Aunque todo esté en caos, van a decir que tú eres bendecido. Por eso es un tiempo que Dios está llamando a que no mires las circunstancias y todo empieces a mirar con la fe en las cosas de Dios, en las cosas que el cielo ve. Tenemos que traer, dice la palabra, como es en el cielo, aquí en la tierra. En el cielo no hay enfermedad, no hay deudas, no hay escasez. En el cielo hay paz. Eso tenemos que pedirle al Señor que traiga a nuestra casa. En el cielo no hay enfermedad. Así tiene que ser en nuestra casa. Tienes que decirle, Padre, muchas gracias porque ya estoy sano, ya estoy libre, ya me has dado la victoria. Algo importante es que tienes que orar mucho por tus hijos. Dice la palabra del Señor que nuestros hijos son flechas encendidas contra el enemigo. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el diablo? Es apagar nuestras flechas. ¿Y qué hace? Les pone duda, los lleva al mundo para que se pierdan. El diablo es feliz viendo a nuestros hijos que ya no adoran al Señor, que ya no vienen a la iglesia. Esa batalla ya la ha ganado y tú la has perdido si tú no lo atacas. Una de las cosas que yo me propuse antes de tener mis hijos, yo le decía al Señor, no quiero que me des hijos si no te van a servir, si no van a ser saetas encendidas contra el enemigo. ¿Por qué encendidas? Porque tú no puedes tocar algo que está en fuego. El diablo va a querer tocar a tus hijos. Como están prendidos, no los puede tocar, están con el fuego del Espíritu Santo. Entonces tú como papá, como cabeza de hogar, como mamá, también tienes que orar por tus hijos y decirles, Espíritu Santo, tenlos encendidos en tu presencia. Tenlos encendidos, llenos de tu Espíritu Santo para que el enemigo no los toque. Cuando tú oras por tus hijos como papá, como tutor, porque papá no solo es el que cría, sino también es el que cuida, el que ama. Ese papá. Y Dios te dice, ora por tu hijo y yo lo voy a proteger. Y es más, lo voy a usar para que el enemigo no pueda tocar tu casa. Ora por tu negocio. ¿Cuántas veces tu negocio está mal y dices, creo que voy a cerrar? Esta mañana el Señor te dice, ora para que se fructifique. Todos los días entra a tu negocio, pisa y di, este negocio es del Señor, para el Señor. De aquí yo voy a bendecir un ministerio, voy a bendecir la vida de algún hermano. Este lugar que Dios me ha dado para que yo prospere y ayude a otras personas. Tienes que orar por tu familia. Lo único que podemos llevarnos de este lugar es a nuestra familia. Puedes hacer riquezas, puedes hacer lo que sea, pero lo único que te vas a llevar es a tu familia. Así que empieza a orar por tu familia, orar por tu esposo, por tu esposa. Ahí te vas a dar cuenta, el mundo está listo para quitar a tu esposa, a tu esposo de tu lado, quitar a tus hijos. Tienes que orar, cubrirlos en oración. Todos los días debes orar porque eso genera una protección. Te cubres con la sangre de Cristo. Todos los días debes orar, levantándote de madrugada, cuando vas al trabajo. A veces cuando estás en tu trabajo, en vez de estar viendo el Facebook, di, voy a orar, necesita mi hijo esto, necesita mi familiar esto, yo necesito esto. Debes cambiar. A veces, no sé, los que tienen iPhone, sale y dice, la anterior semana estuviste, qué sé yo, 4 horas y 30 minutos viendo la pantalla. Y no creo que haya sido leyendo la Biblia, la aplicación de la Biblia. Y a veces uno dice, qué increíble que he estado 4 horas y 30 minutos por día y he orado 5 minutos toda la semana, pero el Señor me va a bendecir. Ahí te das cuenta que por eso no funciona.
Debería haber un reporte que salga en tu Biblia y te diga: has leído la Biblia 3 horas y 20 minutos. Pero cambiamos prioridades. Todo va a terminar, la rebeldía de tus hijos, tu economía va a mejorar, todo va a mejorar si tú crees. Dios te ha llamado esta mañana para que suceda lo que necesitas, lo que has pedido al Señor mucho tiempo. Hoy te ha llamado el Señor para decirte: hoy va a suceder, hoy va a pasar. Esta semana Dios te va a sorprender. Si tú entras a ese lugar secreto y te propones dedicarle al Señor horas, ten por seguro que hoy va a suceder. Esta semana Dios tiene un milagro preparado para tu vida. Amén. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias, gracias. Empieza a darle gracias. Ponte de pie y dile: Señor, gracias. Ahí cierra tus ojos donde estás. Cierra tus ojos donde estás y dile: Padre amado, gracias por esta palabra. Perdóname, Señor, porque he dejado de orar. He descuidado mi lugar secreto, Señor. Pero he entendido esta mañana, Señor, que tú quieres bendecirme. Tú quieres darme las cosas grandes y poderosas que tienes en tu reino. Yo voy a orar, Señor, porque tú quieres que ore. Yo voy a obedecer y voy a tener todas esas cosas grandes y poderosas. Yo soy llamado a recibir bendiciones. Yo soy llamado a recibir tu Espíritu Santo. Yo soy llamado a mover este lugar, este planeta, Señor, con tu evangelio, con tu poder, con tu palabra, porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. Ahí donde estás, dale un compromiso de oración al Señor. Dile: Señor, me comprometo a orar más tiempo. Me comprometo a estar más tiempo en tu presencia. Gracias, Señor, porque he entendido cuánto me amas y cómo tú estás anhelando responder mi oración, cómo tú quieres que yo lo haga. Y ahora yo, Señor, lo voy a hacer. Ahí donde estás, dile: Señor, gracias porque tú vas a responder. Bendito sea tu nombre, para tu gloria, tu alabanza. Empieza a orar ahí donde estás. Habla con el Señor. Este es un momento que el Señor quiere que ores.